Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Pues te invito a que vayas conmigo, si es que ya estás ahí, ¿verdad? Vamos a la carta de Efesios, capítulo 4, versos 1 al 6. Pablo le está escribiendo a esta iglesia. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. La unidad. Es un llamado a la unidad entre el pueblo de Dios. ¿Qué es la unidad? La unidad es el fundamento de toda una exhortación. ¿Y de dónde viene la unidad? ¿De dónde fluye? Como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos, ¿de dónde fluye? La unidad proviene de Dios, del Espíritu. Es nuestra asignación. ¿Y qué significa solícitos? La palabra solícito significa estar alerta, atento, dispuesto para cuidar de la unidad. ¿Por qué y para qué es necesaria la unidad? Bueno, pues es necesaria para recibir la bendición de Dios y ver muchos buenos resultados para Cristo. También dice que la unidad es el vínculo de paz que nos une en un espíritu de mansedumbre y paciencia. ¿Y a qué nos ha llamado? Nos ha llamado al amor humilde, no a escalar y a competir. La unidad por la que luchamos, ¿dónde únicamente la podemos encontrar? A través de Cristo. Amén. Así es. ¿Cómo nos recuerda? Voy a tener que estar haciendo esto. Están muy pegadas las hojas. Es a través de Cristo, de su Espíritu Santo, ¿verdad?, que viene la unidad a nosotros. En el verso 1 dice Pablo: yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación que fueron llamados. La semana pasada el pastor nos predicaba de Pablo, ¿verdad?, que estaba preso, pero aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa, ¿verdad? Y el propósito de Dios se cumplía, se seguía predicando y se sigue predicando la palabra del Señor. Y entonces Pablo igual le está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo: yo preso, o sea, está en la cárcel escribiendo esta carta, pero estaba animando a la iglesia y les decía: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Estaba preso, pero preso en el Señor. Pablo pasó 3 capítulos explicando en esta carta, pasó los 3 primeros capítulos explicándole a esta iglesia con glorioso detalle todo lo que Dios hizo por nosotros gratuitamente por su gracia. Les empezó a decir, ¿verdad?, que Cristo dio su vida por nosotros. Les empezó a hablar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y Pablo les está explicando a ellos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es impresionante, ¿no? Si nosotros lo leemos, también nos vamos a quedar: wow, qué glorioso es nuestro Señor, cuánto amor hacia nuestras almas, hacia nuestras vidas, ¿verdad? Que Él lo dio todo por nosotros. Entonces, ahora en este capítulo, Pablo trae un llamado a vivir correctamente, pero solo después de explicar lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Después de que Pablo les escribió a ellos lo que Jesús hizo, ahora, ¿cuál es la manera en que como hijos de Dios se van a conducir? Ahora, si es que estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo?
Si estás en Cristo, estamos presos en el Señor. Somos esclavos por amor, le pertenecemos a Él. Estamos a su servicio. Amén. Sí. Por eso Romanos 12:1 escribe Pablo de la siguiente manera. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Por eso Pablo añade, cuando le está escribiendo la carta a nuestros hermanos, les dice, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Cuando comprendemos realmente cuánto Dios hizo por nosotros, cuando vamos a la cruz y vemos ese sacrificio, todo lo que Él hizo por nosotros, que Él entregó su vida por nosotros, naturalmente le vamos a querer servir, le vamos a querer seguir, ¿verdad? Si Él dio su vida por nosotros, pues nosotros hay que dar la nuestra por Él. Y la manera en que nosotros mostramos nuestro amor y nuestra gratitud al Señor es obedeciendo su palabra, ¿verdad? Es la obediencia. Entonces le vamos a querer servir y le vamos a querer obedecer por gratitud. Y comprender quiénes somos ahora en Cristo es la base de este digno caminar. Recuerden que hemos pasado, dice la palabra, que de muerte a vida. Somos nuevas criaturas. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos una nueva vida, tenemos un futuro, una identidad nos ha dado Cristo cuando venimos a Él, cuando nuestra vida le pertenece a Él. Y escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 1, y les dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estén firmes, ahora que son libres en Cristo, pero somos esclavos de Él por amor. Hay que estar sujetos a Él por amor. Y la idea es clara, o sea, no andamos, me gustó esta frase, no andamos dignamente para que Dios nos ame, ¿no? Sino porque Él nos ama es que andamos en rectitud, ¿sí? ¿Sí lo captamos? Sí, ¿sí? Ok, a mí me encantó esa. No andamos dignamente para que Él nos ame. No me va a portar bien para que me vaya bien y que Dios me ame. No, sino porque Él nos ama, ¿verdad? Nosotros vamos a andar en rectitud. Pablo les escribió a los colosenses y por consecuencia a nosotros también, a la iglesia de Juárez, Ciudad Juárez, les dice en Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, ¿sí? Tenemos que morir para el mundo y vivir para Cristo, amén. Qué hermoso es esto. Colosenses 3, versos 11 al 13, mira lo que Pablo le escribe a la iglesia que está en Colosas, y a mí me gusta, y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Okay? Empieza donde no hay griego ni judío. ¿Okay? Podemos decir donde no hay mexicanos, ni chinos, ni ingleses, ni peruanos, ¿verdad? Porque todos somos uno en Cristo. Ahí no hay distinción, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Okay? Ahora viene una recomendación que Pablo nos está dando en el verso 12, ahí de Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, dice Pablo, ¿verdad? Pablo estaba en todo, no se le pasaba nada, ¿no? Si alguno tiene queja contra otro, mira el consejo que él está dando. De la manera que Cristo los perdonó, de la manera en que Cristo, hermano, te perdonó, así también háganlo ustedes. Amo a Dios, entonces tengo que amar a mi hermano. Sí,
haga lo que haga. No, bueno, tenemos que perdonar y tenemos que amar. Estos versículos están motivados por la gratitud, no por el deseo de ganar méritos. ¿Sí? Vemos aquí la unidad, estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, tenemos que andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y es empleada con frecuencia en el Nuevo Testamento para aludir a una conducta diaria. ¿Okay? Digno transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Desde el primer capítulo, Pablo les escribió a los Efesios, y vamos a Efesios 1, 17 y 18. Y mira que les dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que conozcan a Dios. Dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto está diciendo Pablo: pídele al Señor que te dé sabiduría, que te dé revelación en el conocimiento de Él, que abra tus ojos. ¿Cuántos pueden orar así o cuántos oran: Señor, dame sabiduría y quiero conocerte más y quiero saber más de ti y yo quiero estar en tu voluntad, abre mis ojos, yo quiero verte, quiero entenderte? ¿Sí? ¿Y cuál es lo que le dice Pablo? ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que el Señor nos revele y nos enseñe qué es lo que Él tiene para nosotros. Pablo nos dice que seamos todo lo que el Señor desea que seamos. ¿Sí? Pablo aquí nos dice, vocación significa el llamado soberano de Dios a la salvación. En 2 Tesalonicenses 1, 11 al 12 dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros, en ustedes, ¿verdad? En sus hijos. Y que Él sea glorificado también en nosotros, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esto, dice Pablo, oramos siempre por ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Oraba Pablo por los tesalonicenses, por los colosenses, por los efesios, ¿verdad? Él pedía que nuestro entendimiento, que el entendimiento sea abierto. Y esa también debe ser una oración a nosotros, Señor, que seamos dignos, de verdad, de todo, de tu llamado. Que seamos dignos, Señor, y que tu propósito se cumpla en nosotros. Decía Pablo, oramos siempre por ustedes, que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, obra de fe y poder. Amén. Es la unidad. Ahora vamos a nuestra lectura en Efesios capítulo 4. Sí, capítulo 4. Vamos ahora al versos 2 y 3. Y Pablo ahora está escribiendo y les dice en el verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con toda humildad y mansedumbre, escribe Pablo, ¿verdad? En el verso 2, así empieza. Un andar digno ante Dios estará marcado por humildad y mansedumbre. No por un deseo insistente de defender nuestros propios derechos y promover nuestra propia agenda. Tenemos que ser humildes, mansos, ¿verdad? No querer nosotros defender, no, es que yo creo, yo pienso y aquí se hace lo que yo quiero y si no se hace, pues no, ¿verdad? Si andamos como es digno de su llamamiento y como es digno de Él, pues no vamos a andar como dice aquí, ¿verdad? No vamos a defender nuestros derechos y nuestra propia agenda, ¿verdad? Tenemos que ser humildes.
Antes del cristianismo, la palabra humildad siempre tenía una mala asociación. Y hasta la fecha, ¿verdad? El mundo dice, ay, es que son humildes, esa familia es muy humilde. O sea, una cosa es humilde y otra cosa es pobreza, ¿verdad? Entonces, la humildad es una actitud, ¿verdad? Es carácter, no es pobreza. Entonces, pero dice que antes del cristianismo esta palabra, humildad, siempre tenía una mala asociación. Pero en la mente de muchos, o sea, todavía lo hace, pero es una virtud, una gloriosa virtud cristiana. La humildad. Y la humildad, pues, escasea mucho en estos tiempos, ¿verdad? Como que sí, como que ahorita ya la gente no. Ahorita estamos en la era del yo, del mí, ¿verdad? Me lo merezco y paso por encima del que sea y son mis propósitos y son mis logros, ¿no? Hay mucho narcisismo en este tiempo. La palabra humildad como que está olvidada, ¿no? Y si eres humilde en carácter, pues eres un tonto, ¿verdad? Así es como vive el mundo ahora, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, ¿ok? Ahora, Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, miren lo que nos dice. Nada hagan por contienda o por vanagloria, más, dice antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿sí? Este es el carácter del cristiano, hermano. No es de que yo me creo lo máximo, yo soy lo máximo y que nada más Dios me ama a mí, nada más Dios me bendice. No, la humildad tiene que ser una característica de nosotros si somos hijos de Dios, si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿ok? Esto significa que podemos estar felices y contentos cuando no tenemos el control o no estamos dirigiendo las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Algo difícil y más para las mujeres, ¿verdad? Pero el carácter de un cristiano, de una cristiana, es la humildad, no es ser controladora, ¿verdad? No es aquí se hace lo que yo digo y lo que yo quiero, si no me voy. No, entonces, ok, en humildad, ¿verdad? Y para buscar la unidad, porque esto se trata de estar unidos, ¿sí? Mira lo que dice, la humildad es un término que no se encuentra en el vocabulario latín o griego del tiempo de Pablo. Parece que la palabra griega fue utilizada por los cristianos o quizá por Pablo mismo para describir una cualidad que no podía describirse con otra palabra existente en la época. La humildad es la virtud cristiana más fundamental. Es necesaria la humildad. Y Santiago nos dice, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Y da gracia a los humildes. Así es que seamos humildes, de carácter, hermano. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, ¿verdad? Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es la cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza, ¿se acuerdan? El monte en las bienaventuranzas, cuando el Señor habló, en capítulo 5, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bien, qué bien. Hay que ser humildes, si queremos estar allá, ¿verdad? Porque allá no caben los orgullosos ni los vanidosos. Humildes, hermanos. Y bueno, ¿y cómo luce una persona humilde? Los pobres de espíritu son personas humildes y reconocen que no son autosuficientes. En la Biblia Jesús se refiere a ellos como personas que tienen un corazón noble y sencillo y que reciben con fe las palabras del Evangelio. O sea, son flexibles, no son rígidos, ¿verdad? Eso es humildad, es carácter, hermanos. Pobre en espíritu, ¿verdad? Hay que ser pobre en espíritu. También vemos en la palabra que describe y refleja la gracia noble de Cristo. Cristo era noble, era tremendo en amor, en mansedumbre, ¿verdad? Vamos a Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8 y ahí aquí nos pone el carácter de Cristo cuando Él se entregó. Dice, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué ejemplo, ¿verdad? Tan bello, tan hermoso. ¿Quién él era? Cómo vino y se despojó y se humilló, tuvo una muerte horrible, fue algo espantoso todo lo que hicieron con él, pero por amor a nosotros. Recordemos las palabras de nuestro Señor cuando nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Ese también, hermanos, debe ser una oración. Señor, que seamos mansos y humildes como tú. Que Cristo sea formado en nosotros. Es carácter, hermanos. Es el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nosotros. Mansedumbre es un producto inevitable de humildad y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo su control. Esa es la humildad. No es alguien que anda gritando, que se anda peleando con todo el mundo, ¿verdad? No. Fíjate que es inevitable de la humildad, la mansedumbre, y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, ¿ok? Mateo 5:5, palabras de Jesús, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una hermosa promesa, amén. Y debe ser la marca de Cristo en nosotros, mansos y humildes. Y por eso Pablo dice: soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? ¿En serio? Le podemos decir a Pablo: ay, ¿en serio, Pablo? Pero es que, ay, el hermanito, no lo soporto. No. Si tenemos esa marca de Cristo en nuestra vida, pues nos vamos a soportar con amor los unos a los otros. Amén. Necesitamos soportarnos para que los errores inevitables que ocurren entre las personas de la familia de Dios no vayan en contra del propósito de Dios en unir todas las cosas en Jesús. ¿Okay? Necesitamos el amor de Dios, la paciencia, la mansedumbre, la humildad para poder estar unidos, ¿verdad? Si no, pues no lo vamos a lograr. Y Pedro, mira cómo lo resume en su primer carta, capítulo 4, verso 8, dice: ante todo, o sea, por cualquier cosa, hermanos, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es cierto, ¿verdad? Entonces, yo veía cuando estaba viendo esto, que estaba estudiando, si ustedes se fijan, hemos visto, ¿sí? ¿Conocemos los frutos del Espíritu? Gálatas 5, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Sí? ¿Lo hemos visto aquí? Bueno, márquenlo en su calendario, márquenlo en su Biblia. Es lo que estamos viendo. Necesitamos tener ese carácter para lograr ¿qué? La unidad en el Espíritu, ¿sí? Por eso, ante todo, tengan ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿ok? Sin embargo, la paciencia es el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. A ver, ¿cómo que la paciencia tiene el poder de vengar? Sí, porque a veces nosotros decimos: oh, si yo pudiera, sí, y sí puedes, pero hay algo dentro de ti que te dice: no, no, porque lo haría Cristo. ¿Qué haría Jesús? Entonces tenemos que someter nuestra vida al Espíritu Santo y tenemos que someter nuestra vida, nuestras emociones y nuestros pensamientos al Señor, ¿verdad? Para no poder, porque es el diario vivir, o sea, no podemos decir: no es cierto, ay sí, ¿no? Es carácter y lo tenemos que confrontar todos los días. Pero aquí estamos hablando de la iglesia, de la casa de Dios, de nuestros hermanos, de la familia, ¿verdad? Tenemos que tener ese carácter para podernos unir en el Señor, en el Espíritu, ¿ok? El amor, la paciencia, la benignidad unos con otros. Por eso yo les decía al principio, si es bien fácil ponernos de acuerdo para ir a tal lugar y hacer tales cosas, y vamos, y felices y contentos, convivimos. Pero ya el resistir, ¿verdad? Estar en la iglesia, en la congregación, y que cada quien tenemos una personalidad diferente, una conducta, pues tenemos
cosas diferentes por hacer, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en Cristo, tenemos que tener el mismo carácter, el mismo sentir, porque nos lo dice el Señor, si realmente estamos en Él. Y es por eso que el Espíritu Santo viene y forja ese carácter en nosotros. Y es por eso que cada día cuando tú estés orando, cuando tú estés en el Señor, dile: Señor, dame la llenura de tu Espíritu. Porque necesitamos para el día a día tener el carácter de Cristo. ¿Sí? A veces unos somos más pacientes, otros no, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos capacita para eso, ¿verdad? Por eso aquí dice: sin embargo, la paciencia es el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero no lo hace. Paciencia es el resultado de la humildad y mansedumbre. Entonces yo hice una ecuación y yo dije: entonces humildad más mansedumbre es igual a paciencia. ¿Sí? Humildad más mansedumbre es igual a paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es característica de un corazón generoso y perdonador. O sea, se entrelaza todo esto. ¿Sí? Por eso nos escribe Pablo y nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta actitud humilde y perdonadora hacia los demás naturalmente se cumple. Naturalmente cumple este don de la unidad del Espíritu. Dios nunca nos manda a crear unidad entre los creyentes. Debemos esforzarnos para mantenerla, porque Él ya la ha creado por su Espíritu Santo. Nuestro deber es reconocerla y guardarla. Primera de Corintios 12, 11 al 13 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Volvemos aquí a lo mismo, no importa la nacionalidad que seas, ¿verdad? A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La unidad es concedida por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos. Es el Espíritu Santo. Esta es una unidad espiritual, no necesariamente una unidad estructural o denominacional. Es evidente en la rápida comunión posible entre cristianos de diferentes nacionalidades, idiomas y clases económicas. Hacer clic, hacer el contacto. Cuando tú vas a otra ciudad o vas a otro país y vamos con los hijos de Dios, vamos a la familia de Dios, hacemos clic luego, sí. Ayer, hermanos que fueron a otra iglesia, convivieron con otros hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se llega a esa unidad? Pero es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tú vas a otro país o vas a otra ciudad, haces clic con los hermanos porque estamos en el mismo sentir del Espíritu de Dios, porque es Dios el que hace esa unidad entre nosotros. Por eso dice Pablo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, o sea, mexicanos, peruanos, japoneses, alemanes, a todos se nos ha dado un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y esta unidad se encuentra en Jesucristo por el Espíritu de Dios. Busquemos la unidad en amor, porque el amor es el vínculo perfecto. El amor, si no hay amor, pues no podemos avanzar, ¿verdad? Porque no nos vamos a soportar. Pero el amor es el vínculo perfecto, lo que une todas las cosas. Colosenses 3, 14 al 15 y dice: sobre todas estas cosas, Pablo también diciendo, sobre todo, ¿verdad? Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y mira lo que dice: y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén. Le damos gracias a Dios por nuestra iglesia, gracias a Dios por nuestro pastor, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra congregación. ¿Le dan gracias a Dios? ¿Saben ustedes que las divisiones en las iglesias nunca comienzan con aquellos que están llenos del amor de Dios?
¿verdad? Nunca. Si alguien está lleno del amor de Dios, ama a la iglesia, ama a sus hermanos, ama a su pastor. Por como yo les decía ahorita, ay, es que no pusieron el piso, el color del piso que yo lo quería. Nosotros queríamos el rojo y pusieron el azul, ¿verdad? Y empieza la división, ¿verdad? Es que el hermano, no, es que, pues, no, hay que hacer una junta porque esto no es normal, ¿verdad, hermanos? Queríamos el piso rojo y lo pusieron azul y empieza la división, ¿verdad? Pues no, vámonos porque no nos... Eso es malo, ¿verdad? Es división. Y a veces por pequeñeces, por tonterías, la gente hace división en la iglesia, pero porque no hay amor. Y si no hay amor, pues no hay paz, no se soportan, como dice Pablo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso que es de carácter, ¿verdad? En cuanto a eso que es de carácter. Y bueno, pues un solo cuerpo nos habla de la unidad. Por eso las iglesias nunca comienzan con las personas que tienen amor, ¿verdad? La unidad es bien importante como iglesia, la unidad. Vamos a los versos 4 y 6. Si está en la pantalla, ¿sí? Y sobre todo, okay. El versos 4, 5 y 6. ¿Sí lo tenemos? Ok. ¿Sí lo ven bien todos? ¿Sí? Me gustaría que lo leyéramos todos juntos, ¿sí? Vamos, yo quisiera, si lo puedes leer, ¿verdad? Si puedes decirlo y que se oiga lo que vamos a leer, okay. Verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué bonito este versículo. En estos versículos Pablo enumera las áreas particulares de la unidad, ¿sí? Dice cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, Dios y Padre. Qué bonito, ¿verdad? Cómo Pablo las pone para que podamos ver que se enfoca en la Trinidad. El Espíritu, el Señor y el Padre. ¿Sí? Lo vemos en el verso 4, el Espíritu, verso 5, el Señor, y en el verso 6 es el Padre, es la Trinidad. Y recalca que en medio de sus funciones únicas mantiene una unidad completa en todos los aspectos de la naturaleza y el plan divino. Número 1, vamos a ver vamos a ver por partes, ¿verdad? El área particular del cuerpo, que es la unidad y quienes lo conforman, el cuerpo, ¿verdad? Que es, ¿quién conforma el cuerpo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Se compone de cada creyente desde Pentecostés hasta la fecha, ¿verdad? Esta obra es realizada por un mismo Espíritu, ¿ok? Y es el mismo Espíritu en todos, es el Espíritu Santo, ¿ok? Por eso Pablo en 1 Corintios 12, 7 al 11 escribe y dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero mira lo que dice el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Esa es la palabra de Dios. Cada una de estas áreas comunes es mayor que cualquier diferencia potencial. Ahora vamos a la tercera área y dice una misma esperanza. Ese es el juramento y la promesa de herencia eterna que es dada a cada cristiano. Efesios 1, 13 al 14 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras,
¿verdad? Hay promesa. Son las arras de nuestra herencia. Qué hermoso es el Señor. Qué mejor esperanza que ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ahora vamos con la número 4 que dice un Señor. La unidad viene a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Amén. Somos su iglesia, la iglesia de Cristo. Romanos 10:12 al 13 escribe Pablo, porque no hay diferencia otra vez entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ya no hay distinciones, ya no hay diferencias. Somos un solo cuerpo, plantados en la casa del Señor para ser ¿qué? Unidos. Estamos hablando de la unidad. Y viene la número 5, dice una fe, el cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento. Judas 1:3 nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortando a los que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender ardientemente por la fe, predicar la palabra de Dios, compartir, hermanos, nuestra fe a los demás. Nos ha sido dada a nosotros, a la iglesia, y la tenemos que compartir. La fe es esencial para la salvación, es bien importante. La fe es fundamental para ser justificados por Cristo, importantísimo. La fe es necesaria. Romanos 5:1 al 2 que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Necesitamos fe para creer, para ser salvos. Y esta fe trae unidad a la iglesia, porque estamos salvos todos, ¿verdad? El Señor nos ha salvado. Ahora vamos al número 6 y a la área número 6 dice un bautismo, y es una referencia al bautismo en agua que viene después de la salvación, también de su confesión pública de fe en Jesucristo. Es el bautismo espiritual por el cual todos los cristianos son introducidos al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 y 13 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿ok? Somos muchos. Y somos un cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está muy implícito en el verso 4, dice un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Somos un cuerpo, estamos todos unidos y todo eso a través de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Venimos a ser parte del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo es el que nos llena y es el que nos da el carácter, ¿verdad? De Cristo. El número 7, y Pablo lo refirió para la unidad y dice un Dios. Esta es la doctrina básica de Dios que se enseña en las Escrituras, y esto lo vemos desde la ley de Moisés, un Dios. Deuteronomio 32, 39 al 40 dice, vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo para siempre. Vivo yo para siempre. Esta es palabra de Dios. Él vive para siempre. Dios es eterno. Y el apóstol Pablo nos enseña en la palabra que sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos, ¿verdad? Veamos lo que se dejó escrito.
en primera de Corintios 8:6, y dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solamente hay un Dios. Amén. Esa es nuestra creencia, nuestra doctrina, y tenemos que tenerlo en nosotros para poder tener esa unidad como el cuerpo de Cristo que somos. Esto puede considerarse una experiencia inicial y a veces dramática que uno tiene con la plenitud del Espíritu Santo. Una plenitud que Dios quiere continuar a través de la vida cristiana de una persona. A través de estos versículos nos damos cuenta lo importante que es para Dios la unidad. Hay una unión en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay unidad. Por eso en primera de Juan 5:7 escribe y dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dan testimonio en el cielo. Allá están y son uno. Y dice el apóstol Juan que nuestra comunión verdadera es con el Padre y el Hijo. Y el Hijo le dice al Padre en oración, cuando Jesús ora, cuando estaba aquí en la tierra. Y vemos que en Juan, versos 17 al 21 al 23, aquí está escrita esta oración y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermosa oración, ¿verdad? Estaba orando Jesús por nosotros. Y Él quiere esa unidad que Él tiene con su Padre, que nosotros la tengamos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y al tener nosotros esa comunión en la hermosa Trinidad, la vamos a lograr como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos. Pero esto le dice: como tú y yo, ¿verdad? Somos uno. Que ellos sean perfectos en unidad. Y que nosotros sepamos, y dice que ellos conozcan que los has amado como también me has amado. Podamos sentir el amor de Dios. Y eso traerá unidad entre nosotros. Porque el amor trae unidad. El amor trae, nos cubrimos, nos protegemos. Hay protección, ¿verdad? Y qué hermoso que el Señor nos brinda esta unidad a través del Espíritu Santo. Ahora podemos entender el mensaje de Pablo a través del Espíritu Santo, cuando escribe y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, si hemos sido salvados, lavados con la sangre del Cordero, si ahora tú dices: yo soy una hija de Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiana, tenemos que tener ese carácter de Cristo en nosotros. Tenemos que ir y reflejarlo al mundo, pero sobre todo en medio de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pide la llenura del Espíritu Santo. Pídele al Señor que cada día, ¿verdad?, pueda fluir su Espíritu dentro de ti. Por eso, cuando estaba con la mujer samaritana en el pozo, ¿verdad?, que le dijo: cuando tú bebas de esta agua vas a tener sed otra vez, pero cuando tú bebas del agua que yo te daré, ¿verdad?, va a ser como una fuente de agua de vida que salte, ¿verdad? Entonces bebamos y pidamos de siempre al Señor que nos dé de su agua y de su Espíritu. Amén. Para lograr la unidad. Amén.